Patologías en edades tempranas, que eso es lo más importante. Nuestra odontóloga Patricia Borioni, que es nuestra, en este caso, doctora de odontopediatría, que nos va a ayudar un poco para saber cómo actuamos con la salud bucal de nuestros hijos, que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Miren la nota. Que la odontología está presente a lo largo de toda la vida del ser humano. Y en el micro anterior hablamos sobre los bebés, sobre la salud bucal en el bebé. Cuando el niño ya tiene 2 años, a los 24 meses, ya tiene completa su dentición. Y ahí sería el momento que, si los papás no han consultado previamente, que asistan a una primera consulta odontológica. En ese momento, ¿qué va a hacer el odontólogo? Por un lado, va a hacer una inspección clínica, tanto a boca cerrada como a boca abierta del niño, y a posteriori va a tener una charla con los papás. En esa inspección clínica, ¿qué va a observar? A boca cerrada, los hábitos respiratorios de ese niño. Es decir, si ese niño tiene hábitos de una insuficiente respiración nasal. Eso puede ser provocado por alguna alteración en la alimentación de ese niño. Si nosotros recordamos que la naturaleza es sabia, el niño, una vez que tiene elementos dentarios, tiene que comenzar con los alimentos sólidos y, por lo tanto, abandonar la succión, es decir, abandonar la mamadera. Eso va a ser uno de los consejos que el odontopediatra le va a realizar a los papás. Muchas veces estos hábitos de succión, es decir, la persistencia de la mamadera o la persistencia del chupete, generan en el niño deformaciones que le van a complicar su respiración. Es por eso que es tan importante una primera inspección a boca cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros como odontólogos vamos a notar que tiene algunas deficiencias en las narinas, que son los orificios de la nariz, que son más pequeños, que es un niño ojeroso, que es un niño que no presta demasiada atención, que tiene déficit atencional, y todo esto es provocado por una insuficiente oxigenación. Entonces, una vez que hemos realizado esa evaluación del niño, de la cara del niño, de la fase del niño, recién en ese momento vamos a hacer que abra la boca y vamos a inspeccionar su cavidad oral. Ahí vamos a detectar patologías, si las hubiere, y de ahí que es tan importante esa primera consulta, para que, si no hubiera patología, fuera preventiva. ¿Y suele ocurrir mucho esto? ¿La detección de distintos tipos de patologías? Pero absolutamente. Tenemos patologías de índole infecciosa, que son niños con 2 años con caries que se denominan de la mamadera, porque muchas veces las mamás a la noche, para que el niño se duerma, le da una mamadera, pero esa mamadera está endulzada y esa azúcar hace que se provoquen caries en los niños. Hemos llegado a casos, sobre todo en salud pública, donde vimos niños mutilados que tienen 2 a 3 años y tienen todas las piezas cariadas, y sobre todo el sector anterior superior, los incisivos centrales superiores. Por eso es tan importante la consulta con el odontopediatra, para evitar este tipo de patologías. Esas son patologías de orden infeccioso, pero también hay otro tipo de patologías, como comienza la deformación del paladar si el niño persiste con los hábitos de succión, que son tan frecuentes. Es muy frecuente ver niños que a los 2 años todavía se están alimentando con mamadera, todavía persisten en su hábito de chupete. Bien, te consulto porque, bueno, sabemos que, no sé si lo sabrás decir bien vos, hay mucha ignorancia o desconocimiento, porque generalmente, no sé si suele pasar mucho de que la consulta llega posterior a cuando ya es demasiado advertible para los padres, ¿no? Algún tipo de patología,
o ya cuando ya necesitan algún tratamiento? Digo, este tipo de consulta temprana evita un tratamiento futuro, ya sea de ortodoncia o otro tipo de técnica. Absolutamente. Es de ahí que es tan importante la prevención. Y es muy importante en todo ámbito, en el ámbito de la salud pública y en el ámbito de la salud privada. Es fundamental. Dentro de la odontología, yo ya lo había charlado con Sofi en otros micros, la prevención es muy económica, es muy fácil, es muy sencilla. Y sería muy bueno que se pudiera incorporar, sobre todo también en salud pública. Lamentablemente, en distintos ámbitos, ya sea municipales, provinciales o nacionales, en la República Argentina no está bien instrumentado los programas de salud. Y eso es lamentable porque eso genera mucho más recursos para los estados. O sea, si un estado tuviera que invertir en prevención, por ahí sería el 20 o el 30% de lo que gastaría en tratamiento. De allí que los países desarrollados comienzan con estas tareas preventivas desde temprana edad. Pero bueno, la idea es sembrar, es trabajar en todos los ámbitos, con la salud, con la educación para la salud, para evitar el sufrimiento de los niños, para evitar males mayores. Incluso un niño que asiste a la consulta en forma preventiva es un niño sin miedo, sin traumas, sin problemas. Es mucho más complicado realizarle un tratamiento a un niño que realizar una consulta y evitar una patología. Bien, te consulto porque, bueno, aprovechando que estamos hablando justamente de la etapa de la niñez, es una etapa en la que, bueno, todos sabemos que es a donde también cambian los famosos dientes de leche, como lo conocemos, a ya las piezas dentarias definitivas, ¿no? Ajá, sí, en esta etapa del recambio. Por eso es tan importante la intervención del odontólogo, porque nosotros vamos a observar si ese recambio se ajusta a parámetros de relativa normalidad, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una etapa en donde se cambian los elementos dentarios, pero que no es exacta. O sea, aproximadamente a los 7 años comienza la etapa del recambio dentario. Pero no en todos los niños, a veces 2, 3 meses más no alteran ese recambio, pero si ya se ve muy comprometido el recambio dentario, bueno, deberemos recurrir a otros medios para ver qué sucede y hacer un diagnóstico más profundo con algún estudio de imágenes, por ejemplo. Bien, bueno, siempre entonces, ante cualquier duda, la consulta con el profesional y, por supuesto, la importancia de la prevención, como lo decías recién. Absolutamente. Y otra cosa muy importante en este diálogo que tiene el odontopediatra con los papás es verificar, por ejemplo, en las primeras etapas de la niñez, las instituciones que seleccionan para sus hijos. Por ejemplo, una mamá o un papá que van a seleccionar un jardín, una guardería, observan por ahí si tiene seguridad, si los docentes están formados, observa un montón de cosas, pero no observa el tipo de alimentación que va a tener esa criatura en ese ámbito. Entonces, eso también sería muy importante, porque si bien nosotros en nuestras casas cuidamos los momentos de hidratos de carbono, cuidamos la alimentación que le damos a nuestros niños, también es importante que en la institución donde asista la criatura eso esté presente. Son épocas a veces un tanto complejas, donde por ahí hay que organizarse, porque uno comprende que las maestras a veces no pueden tener todos los criterios, pero somos los papás, los familiares del niño, los que debemos aportar todas esas cosas para que de pronto en esa institución se den alimentos como más saludables.
y ver si la institución está receptiva a ese tipo de cosas, porque si la institución está receptiva, todo bien, los papás se pueden organizar y demás, pero hay instituciones que no, que directamente dicen yo no cuento con los medios, es muy complicado y demás, y a veces en las meriendas se dan alimentos que no son ni saludables y que son además cariogénicos y que no le aportan al niño ningún beneficio. Bien, ahí estaba entonces, qué importante que tengamos en cuenta, y estos consejos vienen tan bien, porque la salud bucal de los niños es fundamental. Así que gracias a la doctora Borioni que nos da una mano con esto. Vamos a hablar de lo que se va a realizar mañana, vamos a celebrar el 9 de julio, pero más precisamente el director de Cultura, Daniel Grana, es el encargado de